Tus hábitos son un programa invisible, pero hoy vas a descubrir si sos vos quien los maneja o si ellos son los que te manejan a vos. Hoy vamos a ver qué son los hábitos desde un punto de vista como mecánico, digamos, desde el funcionamiento del cerebro. Si bien no vamos a ver cómo resolverlos, eso lo vamos a dejar para otro video. Hoy vamos a centrarnos en entender cómo funciona un hábito desde adentro, desde el cerebro, hacia afuera. Porque no podemos trabajar en algo si no tenemos el conocimiento primero de cómo funciona, cuál es el mecanismo, cómo es que nos rige, que funciona en nosotros un hábito. ¿Por qué primero vamos a ver cómo es el funcionamiento de un hábito antes de ir a la solución? Vamos a centrarnos en la causa, qué es lo que lo causa, cómo funciona, no en el efecto, que es el resultado final, o sea, el hábito. Así como un mecánico no puede ir a reparar un auto sin primero haber aprendido antes de mecánica, nosotros no podemos trabajar en un hábito ni arreglarlo si no sabemos cómo funciona, cuál es el mecanismo. Así que nada, hago esta aclaración porque, como estaba diciendo, no nos vamos a centrar en este video a cómo resolver un hábito, sino en el punto de vista mecánico desde el cerebro, de cómo funcionan, desde adentro hacia afuera. Y en otro video vamos a retomar también este tema para resolver de una vez por todas los hábitos, o sea, sacar malos hábitos, trabajar los buenos y todo eso de lo que hablamos en este canal, ¿no? Por eso mismo en este video vamos a ver el mecanismo de un hábito, cómo funciona. Y para este video traje unos 6 puntos que son esenciales para entender desde el funcionamiento interno hacia afuera, cómo es el mecanismo dentro del cerebro y qué es lo que nos lleva a adquirir un hábito, a hacer un hábito, cuánto tiempo lleva, cómo se forman. Así que vamos con el punto número 1. Cuando repetimos una acción o un comportamiento, la mente tiende a automatizarlo, o sea, a hacerse consciente de ese patrón y automatizarlo, porque de esta forma se ahorra tiempo, recursos, energías, etc. Y es así que día a día, con la repetición constante, es como se van formando los hábitos. Por lo tanto, son una costumbre o práctica repetidas con frecuencia de ese mismo acto. Los hábitos son el resultado de una acción que repetís frecuentemente en el tiempo de manera inconsciente y se caracterizan por esas dos cosas. Son automáticos y se repiten en la rutina. No nacemos con hábitos, los aprendemos mediante la repetición, por la sociedad, por nuestro entorno, familiares, padres, abuelos, tíos. Los aprendemos mediante nuestro entorno con el que vamos creciendo. Y es algo que se hace de forma habitual sin siquiera pensarlo. O sea, es estar en piloto automático por un largo periodo de tiempo. Esto más o menos es una definición de lo que es un hábito. Ahora vamos a centrarnos en la ciencia de un hábito. Y la ciencia de un hábito tiene 4 puntos claves. En este punto número 2 vamos a ver el bucle del hábito. Y se distribuyen en estos 4 pasos. Paso número 1, la señal o el disparador. Paso número 2, el anhelo o deseo. Paso número 3 es la respuesta o la acción. Y paso número 4 es la recompensa, el resultado final de esa acción, digamos. La próxima me voy a comprar una pizarra para ir anotando, para hacerlo un poquito más didáctico, más divertido. Bueno, vamos a ver el paso número 1, que es la señal. Es básicamente cuando un estímulo externo o interno desencadena alguna acción. Por ejemplo, si yo tengo sed, la señal, voy y tomo agua, la acción. Si yo tengo hambre, si yo siento hambre, voy y como algo, señal, acción. Si por ejemplo, si uno tiene el hábito de fumar, si yo me siento estresado con ansiedad, voy, y cuál es la acción, voy, agarro y me fumo un cigarrillo, lo que sea. O sea que la señal es todo estímulo interno o externo que nos hace realizar alguna acción. Paso número 2, el anhelo.
el deseo. El anhelo básicamente son las ganas de realizar esa dicha acción. Cuando recibimos una señal, el anhelo es básicamente las ganas, la motivación que tenemos de hacer esa tal cosa. Paso número 3, la respuesta o la acción. La respuesta básicamente es la puesta en marcha de esa dicha acción. O sea, tenemos la señal, el anhelo y la respuesta que es la acción. La acción a esa dicha señal. Señal y acción son básicamente lo que vamos a hacer, o sea, la acción. Y si queremos verdaderamente hacer esa acción, anhelo, la respuesta es tomar dicha acción, o sea, hacerlo directamente. Y paso número 4 es la recompensa, el resultado que tenemos de hacer esa acción, el resultado que tenemos de esa señal, el disparador, el anhelo, las ganas que tenemos de hacerlo, la respuesta que es la acción y la recompensa que es el resultado final de esa serie de pasos. O sea que la recompensa son los resultados que obtenemos de hacer esa acción. Entonces, un resumen rápido de estos 4 pasos son: si señal y deseo constituyen las ganas de hacer algo y la respuesta es la realización de ese algo, la recompensa es lo que obtenemos de realizar dicha acción. Puede ser buena, mala, positivo o negativo. Y según la recompensa que recibamos, eso determinará si vale la pena realmente hacerlo un hábito o no. O sea que los primeros 3 pasos sirven para realizar una conducta: señal, anhelo y respuesta. Y la recompensa determina si esa conducta se repite. Vamos a poner un ejemplo por si no queda claro. Estos 4 pasos, por ejemplo, vamos a centrarnos en el físico de uno. Por ejemplo, el disparador o la señal puede ser yo, que me analizo, me miro y veo si mi físico no me gusta, es el disparador, la señal que recibo yo. O sea, es reconocer que no te gusta tu cuerpo físico actual y te tira la señal de que tenés ganas de cambiar ese físico. El deseo, el anhelo, son las ganas de sentir esa satisfacción que yo voy a obtener al obtener el resultado del cuerpo que yo estoy buscando. La acción o rutina es empezar a hacer ejercicios. Y recompensa o resultado final es finalmente obtener el cuerpo que yo estuve buscando todo este tiempo. O sea, mi mente lo ve como algo positivo que le causa satisfacción, el ir poco a poco obteniendo el cuerpo que yo busco. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a buscar repetir esa acción, porque ya vimos anteriormente cómo trabajan estos 4 pasos en conjunto. Y con la recompensa, si es positiva, el cerebro segrega una hormona que se llama dopamina. Y hablando de la dopamina, vamos al paso número 3, que es la neurociencia del hábito, el desde adentro. Una vez que yo siento esa satisfacción, siento el resultado positivo, me siento positivo al realizar esta acción, el cerebro con la recompensa y cada vez más va liberando esta hormona, la dopamina, que al mismo tiempo la dopamina refuerza la expectativa de la recompensa. O sea que cada vez te va a dar más ganas de tener esa recompensa porque sabes que es algo que te hace bien, que te aporta, que te suma, que es positivo para vos. Y también libera hormonas que se llaman serotoninas, endorfinas, que es lo que genera la sensación de bienestar al repetir constantemente ese hábito. Y un punto clave es que con la repetición, la dopamina ya no solo se libera en el resultado final, en la recompensa, sino también se libera dopamina cuando llega esa señal, ese disparador, que es lo que te incita a hacer ese hábito. Punto número 4. Actividad nueva, un hábito nuevo. ¿Cómo hacemos un hábito nuevo? Esto se llama automatización y plasticidad cerebral. Es justamente lo que hablaba el doctor Joe Dispenza, que bueno, ahora les voy a tirar un resumen ahí de lo que él hablaba, que es la neuroplasticidad y la epigenética. La repetición de un hábito o una acción fortalece las conexiones neuronales en el cerebro. O sea, se van haciendo nuevas conexiones neuronales cada vez que nosotros vamos aprendiendo algo nuevo. ¿Cómo conseguimos que una actividad nueva se convierta en hábito? Hay estudios que demuestran que la curiosidad o la motivación para ejecutar ¡qué perros de mierda! Hay estudios que demuestran que elementos como la curiosidad o la motivación son claves para generar un nuevo hábito.
Los autores de estos estudios demostraron que cuando en nosotros se despierta una motivación o una curiosidad, se nos hace mucho más fácil aprenderlo aunque el tema no nos interese tanto. Por ejemplo, la curiosidad aumenta la actividad cerebral en el hipocampo, que es el almacén principal de la memoria, en los circuitos relacionados con la recompensa y la interacción entre ambos. O sea que mantener nuestra atención en las consecuencias positivas es lo que va generando que cada vez eso se repita más. Entonces, a base de repetición se va creando ese patrón en el cerebro y de esa forma cada vez cuesta menos repetir esa acción, porque requiere menos planificación, porque es algo que ya se va automatizando a poco con la repetición. Entonces esos elementos como la motivación, la emoción o la conciencia dejan de ser tan claves porque con el tiempo eso ya se va automatizando. O sea, se va generando de a poco un nuevo hábito. Por lo tanto, cada vez vamos a necesitar menos de ese esfuerzo de ser constantes, de prestar atención, de cargarlo con emoción y esas cosas. Una acción repetida muchas veces en el tiempo crea una ruta entre tus neuronas y se vuelve mucho más fácil para tu cerebro ejecutar esta acción repetida en el pasado que empezar una nueva, porque empezar una nueva va a necesitar de hacer nuevos cableados entre tus neuronas y por lo tanto formar una ruta nueva que no está automatizada, porque es algo nuevo, o sea, un camino que no está recorrido todavía. Entonces, lo bueno de todo esto es que es posible automatizar cualquier nuevo hábito para que se ejecute sin pensar, o sea, sin tener la motivación o esa voluntad. Obviamente solo requiere de un tiempo, porque seguir un camino ya marcado es mucho más fácil que empezar un camino desde cero, o sea, que empezar una ruta nueva para tus neuronas sin tener un punto de referencia. Un punto clave es que antes de ser un hábito tiene que existir esa voluntad de querer generar un nuevo hábito, o sea que se elige antes de empezar. Para que un hábito se genere constantemente en el tiempo se requieren de dos puntos que son claves también. Uno es la señal de lo que hablábamos antes y dos es la recompensa, el resultado final. De esta forma se convierte en un poderoso equipo, digamos, que con el tiempo hace que se genere ese nuevo hábito. Aprendemos mediante la asociación y memorizamos a base de repetición. Cuando hacemos algo desconocido o algo nuevo, nuestras neuronas se agrupan químicamente para comunicarse, creando nuevas rutas, nuevas conexiones entre ellas. Por eso estos hábitos que están automatizados en el día a día, como manejar o escribir, son cosas que ya están automatizadas en el cerebro, que crearon esas conexiones neuronales en el día a día, con la repetición física de esa acción, de manejar, de escribir, de hacer esas cosas. O sea que son redes neuronales que se hicieron automáticas por la repetición física de esa acción. Las neuronas se reorganizan continuamente según nuestros pensamientos y nuestros aprendizajes. Entonces podemos cambiar, reestructurar literalmente nuestro cerebro, cambiando nuestra forma de pensar o aprendiendo nuevas habilidades. Si decidimos generar un nuevo hábito y continuamente reforzamos esas conexiones neuronales, con el tiempo estamos creando una nueva mentalidad en nosotros y estamos instaurando poco a poco una nueva forma de pensar y de experimentar la realidad. Si el resultado de esta acción es positiva, la próxima vez que exista ese disparador o señal, va a volver a dispararse, va a volver a repetirse esa rutina. Por eso generar un nuevo hábito saludable es algo que requiere de constancia y de disciplina y de tiempo. Por esto mismo es que seguimos con hábitos que no son saludables y que perjudican a nuestra vida, ya que al ser automáticos nuestra voluntad obviamente tiene menos poder, porque no tiene un camino trazado como ese mal hábito ya lo viene trazando hace rato, viene generando esas rutas neuronales hace tiempo atrás. Y esto pasa porque el cerebro siempre busca el camino ya conocido, ya trazado, esas rutas que ya están hechas, esas rutas neuronales. Por eso el cerebro ama la repetición, el cerebro aprende con la repetición. Y esto es lo que le decía de que el doctor Joe Dispenza habla de esto en sus libros, en sus videos, de la neuroplasticidad y la epigenética. Si bien no me voy a poner a hablar de estos temas porque si no duraría 3 horas el video, voy a dar un resumen. Lo voy a buscar mejor.
¿Qué es la epigenética? Según el doctor Joe Dispenza, la epigenética es el estudio de cómo nuestros hábitos, entornos, pensamientos y emociones pueden influir en la forma en que se expresan nuestros genes, sin alterar la secuencia del ADN. Este campo de la biología demuestra que la expresión genética no está determinada, sino que puede cambiar en respuesta a factores ambientales, incluidos los comportamientos, hábitos y pensamientos. Dispenza sostiene que al cambiar conscientemente nuestros pensamientos y emociones, es posible reprogramar nuestros genes para una mejor salud y bienestar, lo que implica que no estamos a merced de nuestros genes. Esto básicamente quiere decir que no estamos atados a nuestros genes de nuestra familia. Por ejemplo, hay familias que, qué sé yo, su abuelo o su tatarabuelo, lo que sea, tenían, qué sé yo, leucemia, cáncer o cualquier enfermedad así, que dicen, no, son hereditarias o por genética, esto que lo otro. Esto, el estudio de la epigenética demuestra que eso no es real. O sea, nosotros influimos en lo que vamos a experimentar en esta realidad, cambiando lo que dice acá en el resumen, cambiando los hábitos, el entorno, pensamientos y emociones. Eso es lo que influye en la forma en que se expresan nuestros genes, nuestra salud. Y termina diciendo, la epigenética en su visión permite que el entorno exterior envíe señales químicas a los genes a través de las emociones de una experiencia. Y si las experiencias de la vida no cambian, las señales químicas que se envían a los genes tampoco lo hacen. Y la neuroplasticidad. ¿Qué es lo que dice la neuroplasticidad? Según Joe Dispenza, la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo del tiempo, permitiendo la creación de nuevas conexiones neuronales y el fortalecimiento de las existentes a través de la experiencia, el aprendizaje y la repetición. Él enfatiza que esta capacidad es fundamental para transformar la mente, romper patrones de pensamiento y comportamientos limitantes, y crear una nueva realidad personal. Dispenza argumenta que al cambiar nuestra mentalidad, especialmente mediante la meditación profunda, la visualización creativa, podemos reprogramar nuestro cerebro y transformar nuestra vida. O sea que básicamente sí somos creadores. Hay que darse cuenta de eso. La neuroplasticidad, en su visión, no solo permite el aprendizaje y la recuperación tras lesiones, sino que también es la base para el crecimiento personal, el bienestar emocional y la transformación del cuerpo a través de la mente. Y esto es re loco porque, por ejemplo, bueno, no me voy a poner a contar toda su historia, ¿no? Pero el chabón él hacía ciclismo, creo, ¿no? Y nada, una vez estaba andando en bicicleta y lo puso un camión, un auto, algo así. Y nada, al chabón le dijeron que iba a quedar en silla de ruedas, que no iba a volver a caminar. Y él hizo todos estos trabajos que yo no me voy a poner a explicar, que tienen los libros, por ejemplo, Sobrenatural o Deja de ser tú, que se los recomiendo un montón. Y bueno, él va contando toda esa historia, esa secuencia de cómo básicamente le estaban creando una realidad de que él no iba a poder caminar, pero nosotros somos creadores de nuestra realidad. No tenemos que permitir que algo externo nos cree la realidad. Nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Vamos con el punto número 5. ¿Cuánto se tarda en formar un hábito? La repetición influye mucho y es una herramienta básica en la psicología. En la década de los 50 se creía que era necesario 21 días para generar un hábito. Por estudios que se hicieron a pacientes, y era el tiempo que les llevaba a acostumbrarse a su nuevo aspecto. O sea, le hacían cirugía y era el tiempo estimado que les llevaba a acostumbrarse a su nuevo aspecto físico. También se vio en los pacientes que le amputaban, qué sé yo, un dedo, una mano, lo que sea, que tenían ese síndrome que se llama el síndrome del miembro fantasma, que también se veía que eso desaparecía a los 21 días. Y recientemente se creían que se necesitaban de 28 o 30 días para formar un nuevo hábito. Pero también se comprobó que eran escaso el tiempo para que esas neuronas generen esas nuevas conexiones y asimilen la mayoría de esas costumbres. Esto se verificó en una investigación de un proceso, un hábito
que se realizó en el 2009 en una universidad en Londres. O sea que para conseguir crear un nuevo hábito varían las ganas, la motivación, la perseverancia de la persona y el hábito a conseguir. Yo en lo personal puedo decir que esto es verdad porque yo tuve un hábito, por ejemplo, yo fumé como, no sé, 13, 14, 15 años y dejé de fumar forzosamente un mes, 2 meses, 3 meses, esperando a que a los 21 días ese hábito cambie y no cambiaba nada. Hoy en día ya no fumo, pasé un proceso, o sea que desde mi experiencia personal eso es mentira, ¿no? 21 días no son nada. Obviamente hay cosas atrás que hay que darse cuenta, investigar y darse cuenta de que no se puede cambiar el efecto con otro efecto. Por ejemplo, hay que ir siempre a la causa, a lo que lo causa. Tengo que buscar en mí qué es lo que a mí me genera esa ansiedad, esas ganas de fumar, cuál es la causa que yo tengo que resolver en mí, que hace que el efecto sea que yo vaya y agarre un cigarrillo, o un porro, o lo que sea. Y el efecto de esa acción es el fumar. O sea, hay que darse cuenta que el porro, el cigarrillo o lo que sea, es el vehículo. Eso es solamente un efecto de otra causa anterior. Pero bueno, eso en la solución y esas cosas nos vamos a centrar en el próximo video. Ahora estamos viendo el mecanismo de un hábito. Porque como dije al principio del video, no podemos empezar a cambiar algo sin antes conocer ese algo. Y punto número 6. ¿Para qué se forman los hábitos? Los hábitos se crean para hacer a tu cerebro más eficiente. Cuando una actividad ya es un hábito, el cerebro deja de participar activamente en la ejecución de ese algo y en la secuencia de pasos para completar esa acción. Por eso, tu cerebro va a buscar los patrones que vos tenés en el día a día para con el tiempo ir haciendo de eso un hábito. Entonces, de esta forma, la acción pasa a ser inconsciente y así logra ser mucho más eficiente. Un cerebro más eficiente nos permite ejecutar miles de acciones en automático, al mismo tiempo que se libera espacio mental para pensar cosas más importantes en tu vida. Así que cuando tenés un hábito en tu rutina, tu voluntad pierde efecto, porque la automatización ya creada de ese camino, de esa acción en el cerebro, lleva mucho más tiempo que la voluntad reciente de querer cambiar ese hábito. Y hay 3 puntos clave que pueden ayudar a esto, a hacerlo más llevadero. Punto número 1, mantener la atención a esas acciones. Acordémonos siempre que a lo que le damos nuestra atención, le damos nuestra energía. Y a lo que le damos nuestra energía, se expande. Punto número 2, tener o crear la suficiente motivación para querer ejecutar ese cambio. Y este punto es pero no es. Porque no hay que dejarse llevar por la motivación, porque normalmente, y más al principio cuando nosotros queremos cambiar algo, a veces la motivación no basta. Te va a chupar un huevo y no lo vas a querer hacer. Entonces es ahí donde tenés que forjar esa disciplina, que es lo que te va a hacer que tengas motivación o no, es lo que te va a hacer que empieces a generar ese cambio, a crear esas nuevas conexiones neuronales que lleven esa acción nueva con el tiempo repetido a crear ese hábito, a que sea más fácil repetirlo. Y punto número 3, ser constantes. Entonces, un hábito nuevo se forma con la repetición constante de ese hábito nuevo. Si una acción es persistente en tu rutina, es muy probable que termine por grabarse en el disco duro de tu mente, de tu cerebro, y obviamente termine en forma de hábito. O sea que se forma una nueva conexión neuronal, un cableado cerebral adentro tuyo. Se va trazando ese camino. Es un ejemplo boludo, pero ¿viste cómo hacen el camino las hormigas? Bueno, una hormiga que pase por ese camino no marca el camino. Tienen que pasar una y de vuelta 1000 veces para que se forme ese nuevo camino. Bueno, en el cerebro es básicamente lo mismo. Es a base de repetición. Y obviamente ser constante. Entonces poco a poco lo que hacíamos algunas veces se vuelve más frecuente y se acaba transformando en un hábito. Esto también lo sé por experiencia personal. Bueno, yo en el tiempo tuve varios vicios, ¿no?
que gracias a, qué sé yo, gracias al esfuerzo, a Dios, lo que sea, los cambié, ¿no? Por ejemplo, hoy en día no fumo, hago ejercicio, ya no tengo un vicio, digamos. Pero obviamente eso se trabaja siempre. No es hacer el trabajo una vez y te olvidas. Y esto lo sé porque yo lo viví. Eh, todos tenemos errores y lo importante está en aprender de esos errores, de no repetirlos siempre. De hacer consciente lo inconsciente, de hacernos conscientes de lo que tenemos que cambiar para cambiar. Por ejemplo, a mí me pasaba antes, hace un par de años, yo me acuerdo que en un tiempo generé la adicción a la coca, por ejemplo, a la cocaína, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que las primeras veces, qué sé yo, me juntaba con los pibes y por ahí nada, estaba así y bueno, a ver qué onda ahí, una puntita, una astilla ahí, tac, y nada. Por ejemplo, qué sé yo, la primera noche era así, después la segunda noche un poquito más, después un poco más y así, hasta que se creó una conexión neuronal, que es lo que terminó por hacerse en un hábito, por ejemplo. Lo asumo. Si te digo que no tuve vicios, te estaría mintiendo, así que sí. Y tampoco hay que tener vergüenza de admitirlo, lo importante es en hacerse consciente y cambiar toda esa mierda que no sirve ni aporta para nada. Entonces esta repetición hace que poco a poco el esfuerzo para realizar esta acción disminuya y así logres ejecutarla sin pensar, incluso aunque el hábito sea malo o dañino para vos. Estos son básicamente 6 puntos que nos hacen ser conscientes de cómo funciona un hábito desde adentro para después trabajarlo de afuera, porque no puedes trabajar en algo sin conocer las bases. Como el ejemplo ese que les puse al principio en el video. Así como un mecánico no puede reparar un auto sin saber antes de mecánica, nosotros no podemos entrar a trabajar y resolver un hábito si no sabemos cómo es el mecanismo, cómo funciona nuestro cerebro adentro nuestro. Hay que ir siempre de lo sutil a lo denso, de adentro hacia afuera. Es como dice esta ley universal, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Así que nada, te dejo ahí los 6 puntos tipo resumen para que lo anotes o algo porque te sirve anotarlo. Una vez que te haces consciente de lo inconsciente, ya te despertás a eso y puedes empezar a trabajarlo. Como a mí me pasó y como espero que a mucha gente le pueda ayudar a estas cosas que yo subo, que ya dijimos que en este canal vamos a trabajar temas de hábito, mindset, leyes universales, espiritualidad y todas esas cosas, ¿no? Tenemos que hacernos conscientes de lo inconsciente para que así nuestro trabajo sea eficiente a la hora de aplicar. Es básicamente esto como una introducción para el próximo video, que nos vamos a centrar en las soluciones, en cómo sacar a la mierda hábitos del orto, porque existen hábitos de todo, qué sé yo, procrastinación, de comer porquería, de fumar, de hacer cualquier droga, de hacerse la paja o lo que sea. Así que nada, espero que este contenido les ayude y les guste. Nos vemos en el próximo video, que va a ser la solución de toda esta mierda. Así que nada, gracias.